En nombre de Aceros Formados, pues les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a ver básicamente lo que es la línea de cubiertas. Esperamos que esta charla pues sea una herramienta de implementación general de comunicación y un espacio de capacitación. Y esperamos al final interactuar con ustedes. Igualmente, entonces si hay dudas, lo comunicamos a través del chat y al final buscamos ahorita pues silenciamos los micrófonos para poder escuchar, para que quede, digamos, la charla clara para todos y al final abrimos los micrófonos para que podamos interactuar y poder obviamente responder las inquietudes que ustedes tienen. La información que vamos a compartir con ustedes espero que sea útil principalmente y como les digo que al final entonces abrimos micrófonos para aclarar dudas e inquietudes. Muy bien, dentro de la definición de lo que son cubiertas, esta es una definición muy general, muy de aceros formados. Las soluciones de cubierta de aceros formados son cerramientos exteriores que se instalan como cierre superior que sirven para proteger el proyecto y sus ocupantes contra agentes climáticos para dar resguardo, generar intimidad y ofrecer aislamiento acústico y térmico. En la academia, los que somos de pronto arquitectos, normalmente esto es lo que se denomina el diseño de la quinta fachada. La quinta fachada es que cuando yo veo un proyecto por encima, tenga yo ojalá un diseño y ojalá haya parte del desarrollo estético del mismo edificio. Entonces, pues esto es lo que nosotros hemos denominado como cubiertas, que son los cerramientos exteriores. Eh, Dentro de la definición de la materia prima con la que fabricamos nuestros productos, contamos principalmente con dos materias primas. Uno es un acero galvanizado, es un material metálico brillante que normalmente viene en bobinas de 1200 milímetros. Y hay otro producto que es un acero aluminizado prepintado que nosotros importamos directamente. Ese material, pues como les digo, igualmente vienen anchos de 1220, que sería 1,20, 1,22 de ancho. Este material, como vemos en la imagen a mano derecha, se coloca en un debobinador y a través de unas estaciones de formado, la teja se va formando a través de esos rodillos, generando obviamente una teja que al final se puede cortar dependiendo de la longitud que requiere el proyecto, en la longitud requerida para la obra. En el caso de las tejas trapezoidales, normalmente la longitud de transporte son longitudes de los vehículos con los cuales están diseñados. Entonces, normalmente hemos fabricado hasta 12, 12,50 de largo, dependiendo obviamente de los planchones y obviamente el transporte que tenemos actualmente desarrollado para tal. En algunos casos fabricamos las tejas en 6 metros o en 3 metros, son como las medidas estándar que podemos conseguir, tanto para tejas trapezoidales como para tejas prepintadas. Pero por facilidad en la logística, lo ideal es tener las bobinas guardadas. Lo que hacemos es enhebrar obviamente la máquina en la parte posterior y a través de los rodillos, pues ir formando el producto en la longitud requerida. Como definición de los dos productos que nosotros manejamos en el tema de cubierta, uno es el acero galvanizado. Entonces vemos en la imagen un proyecto donde se usó acero galvanizado tanto para cerramientos como para cubiertas. Este acero galvanizado se hace de un material en grado 33. Un grado 33 es un acero comercial que se consigue pues en el mercado con un FY entre 33 y 36 KSI. Este material normalmente se hace en espesores calibre 30, que es 0,30 milímetros, calibre 28, que es 0,35 milímetros, calibre 26, que es 0,40, y calibre 24, que es 0,55. El acabado superior e inferior de este material es un acabado metálico brillante, compuesto principalmente por una galvanización G60. Hablábamos en otras charlas que esta composición de G60 se refiere a 60 onzas por centímetro cúbico
o 180 gramos por metro cuadrado de zinc que recubre el acero, y esta composición de zinc pues le va a dar básicamente la resistencia a la intemperie que pueda tener el producto. Hay galvanizaciones inferiores, a veces vemos, por ejemplo, las famosas tejas de zinc que tienen muchas veces galvanizaciones G20, G25, en el mejor de los casos, a veces podríamos encontrar incluso hasta un G30 en el caso de una teja de zinc. En el caso de una teja galvanizada nuestra, nosotros trabajamos galvanizaciones G60, que son 180 gramos por metro cuadrado. El acabado es gris metálico brillante. El ancho útil de esta teja es de un metro útil, 1,06 el ancho total, es decir, de extremo a extremo. El otro producto con el cual nosotros fabricamos las tejas trapezoidales es un acero aluminizado. Este acero aluminizado viene prepintado. Este acero, este material, como les digo, se importa directamente en cantidades suficientes para atender sin contratiempos el mercado. Normalmente lo traemos en 4 colores, en azul blanco, en verde blanco, rojo blanco y blanco blanco. El material aluminizado prepintado lo manejamos en 3 espesores, principalmente calibre 30, 0.30 milímetros, calibre 28, 0.35 milímetros y calibre 26 en 0.42 milímetros. El material, el acabado superior e inferior, como lo decía anteriormente, es un recubrimiento en pintura poliéster estándar que viene en los 4 colores que les indiqué: azul, verde, rojo y blanco, y un primer interno que le daría una capa interior a la cubierta en un color claro, en un color blanco generalmente. El espesor de esa pintura, el top se refiere al espesor de la pintura superior, va entre 20 y 25 micras, y el back, que es el primer inferior de la cubierta, va entre 6 y 14 micras. Esto obviamente depende de la proveeduría que nosotros tenemos, pero es la especificación que nosotros tenemos, y pues pensamos que dentro del mercado es una de las más altas que hay actualmente. En el mercado se pueden conseguir composiciones bastante inferiores a esto. En otros sectores, de pronto en Bogotá se pueden conseguir aceros y de pronto especificaciones de pintura inferiores, pero esto obviamente va en detrimento de la durabilidad del producto y su comportamiento a la intemperie. En este caso, igualmente, el ancho útil es de 1 metro y el ancho total 1,06, porque se fabrican, digamos, en esas mismas máquinas en las cuales se puede conformar el producto. Nosotros lo podemos hacer en 3 máquinas que tienen la posibilidad de hacer una cubierta tipo 1000. La cubierta tipo 1000 básicamente es una cubierta que tiene 4 roblones, entonces démonos cuenta la geometría, que es una geometría trapezoidal. La tipo 1000 es una teja que tiene 32 milímetros de altura de roblón. El valle son aproximadamente 25 centímetros, 250 milímetros, y el ancho del roblón es de 30 milímetros. Y el ancho útil en el caso de la teja tipo 1000 es de 1 metro, sigue siendo 1 metro. La cubierta tipo arquitectónica. La tipo arquitectónica, lo mismo, es una cubierta con un perfil trapezoidal, 23 milímetros de altura de roblón, 15, casi 16 centímetros en el ancho del valle. El valle es la conformación de la parte plana. Igualmente, el ancho útil es 1 metro. En este caso tiene 6 roblones, en el caso anterior 4 roblones. Y el otro perfil con el cual nosotros fabricamos cubiertas es el perfil trapezoidal. Este perfil trapezoidal tendría 24 milímetros de altura de roblón, tiene 8 roblones. Este perfil es compatible con otros que tienen algunos colegas competidores. Igualmente es de un ancho útil de 1 metro y se fabrica en los 3 espesores que comentábamos anteriormente. En esta parte de cubiertas trapezoidales prepintadas, la composición interna del producto es un acero metal base, acero galvanizado, y una aleación de alucín y la pintura poliéster. Entonces el alucín, démonos cuenta, es otro de los componentes que va a proteger el acero base y me va a garantizar que el material, por tener aluminio
en un 55%, va a ser un producto que va a ser muchísimo más resistente que el mismo material galvanizado que puede estar obviamente disponible también para ustedes. Este material, por su composición de aluminio, tiene hasta 7 veces más resistencia a la intemperie que el mismo galvanizado. Entonces es una de las ventajas principales que tiene el producto para estos casos. La gráfica que aparece a mano derecha, básicamente lo que nos está diciendo y que está incluida en nuestras fichas técnicas y manuales de instalación, básicamente lo que me va a mostrar es el comportamiento térmico del producto nuestro. El producto nuestro está en amarillo, que es el alucín prepintado o acero aluminizado prepintado, versus otros productos que hay en el mercado. Entonces, por ejemplo, versus el zinc vemos que se calienta muy rápido, versus el asbesto cemento o el fibrocemento, son las cubiertas onduladas que ya tienden en algunos casos a desaparecer, y en el caso del acero asfalto, son algunos de los comparativos que se hacen versus estos productos alternativos que hay en el mercado. Versus el acero asfalto, pues tenemos la enorme ventaja que el producto nuestro no es combustible, mientras obviamente este producto sí es combustible. El asbesto cemento es un material, o el fibrocemento es un material ondulado que tiene digamos, absorbe mucha temperatura, entonces es un material que se mantiene muy caliente. Y en el caso nuestro, por tener una composición de aluminio, pues obviamente el comportamiento va a ser mucho más estable y va a tener un confort térmico mucho más estable que el mismo aluminio y que los anteriores productos que hay en el mercado. Hablábamos de el FY, hablábamos de que el FY del material nuestro es de 33 PSI o 36 PSI, 36.000 PSI, y el esfuerzo último quiere decir que si yo sometiera el material a un esfuerzo, el límite de ruptura del material nuestro tendría que ser hasta los 55.000 PSI. Quiere decir que tendría casi que duplicar el esfuerzo al cual está sometido el producto versus otros que no cumplirían, digamos, con este requerimiento. Muy bien. En cuanto a tipos de cubierta, básicamente esta es una indicación que se hace a nivel comercial, pues obviamente los invito a que recordemos un poco cuando el departamento técnico de acero formado les solicita de pronto un plano o tener alguna idea de cómo sería el tipo de cubierta para dar un mejor servicio en cuanto a la asesoría, pues seguramente vamos a solicitar que nos envíen planos o que el comercial nos dé la mayor información. Entonces, entre los tipos de cubierta, el caso más frecuente son las cubiertas a dos aguas. Básicamente son cubiertas que estarían en dos sentidos. Cubierta a cuatro aguas es una cubierta que está desarrollada en cuatro sentidos, lo mismo que la cubierta tipo holandesa. La diferencia es que la cubierta tipo holandesa, dos de sus aguas están por debajo de las cubiertas principales, de tal forma que me genere un espacio de reventilación a lo largo de toda la cubierta. Este tipo de cubierta es muy usada, curiosamente, en las malocas, que son desarrollos a nivel de arquitectura indígena, que es muy válido dentro de nuestra cultura. Igualmente está el desarrollo de cubiertas con faldones tipo mansarda, que vemos que puede estar a cuatro aguas en diferentes pendientes. Entonces, obviamente es necesario tener muy claro los planos para determinar cuál sería la verdadera magnitud en cada una de estas cubiertas para generar la teja en la longitud requerida. Están las cubiertas planas, obviamente son las soluciones más sencillas, que no requieren ningún desarrollo, básicamente es una cubierta plana, normalmente lo hacen a través de losas macizas o aplicaciones tipo lámina colaborante, como la nuestra, como la forma cero nuestra, o como otras alternativas que hay en el mercado. Cubierta de un agua básicamente es una cubierta que tiene una pendiente para un solo sentido. Importante, como les digo, tener muy claro hacia qué lado va a estar la pendiente y definir obviamente las medidas para acompañarlos. En proyectos a nivel industrial funciona mucho y se ve muy frecuente el uso de cubiertas tipo mariposa, que son cubiertas los cuales
el desalojo de su caudal de agua está al interior y obviamente hay que diseñar una canal que me recibe obviamente el caudal que va a recibir estas dos aguas que están hacia el interior. Cubiertas tipo mansarda, similares a la cubierta número 4, cubiertas abuhardilladas, corresponden básicamente a cubiertas a dos aguas con unos altillos adicionales que obviamente serían en estructura y en el mismo tipo de cubiertas. Y a nivel industrial también es muy común el uso de cubiertas en forma de diente de sierra, que es una de las aplicaciones, digamos, a nivel industrial más conocidas en este mercado. Entonces, si nosotros quisiéramos prestarles una asesoría respecto al proyecto que ustedes estén manejando, lo ideal es que tengamos un plano muy cercano a la realidad. Nosotros normalmente sugerimos que sean planos en formato AutoCAD para que podamos obviamente no tener que redibujar todo el proyecto, sino a partir de esa información poder obviamente en este caso poder responder a las aplicaciones que ustedes requieran. Nosotros pues sugerimos generalmente en estos casos que nos envíen sus proyectos en formato AutoCAD y así entonces podemos hacer el desarrollo y despiece de cada una de estas aplicaciones. Muy bien. Dentro del el tema de cubiertas y sus debidas pendientes, normalmente hay varios términos que quisiera que nos familiarizáramos. Es el término de las correas. Correas básicamente son estos elementos horizontales sobre los cuales se apoya o se va a instalar debidamente las cubiertas. Independientemente del material o el tipo de cubierta, siempre vamos a solicitar información respecto a las cubiertas. Entonces, lo ideal es tener muy claro cuál es la distancia entre la correa superior y la que le sigue y entre la intermedia y la última correa. Entonces, tener muy claro cuál es la distancia entre correas. Ya para el cálculo del tipo de correa, lo que sí es necesario es tener en cuenta la luz. La luz es básicamente la distancia que hay entre apoyos de esas correas. Obviamente definir cuál es el tipo de anclaje y empotramiento que puede tener esa correa. Pero en estos casos, cuando yo vaya a instalar una cubierta, sea trapezoidal o sea standing seam, lo más importante es coordinar con las distancias entre apoyos que nosotros sugerimos para estas aplicaciones. Las cubiertas nuestras permiten obviamente pendientes mínimas de 5 grados, que es básicamente 9%, y permite, según el espesor, las siguientes distancias entre correas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cubierta en espesor 0.30, la distancia entre correas, la distancia entre una correa y la siguiente debe ser 1.45. Si hago teja en un espesor un poco más grueso, que es 0.35, que es calibre 28, me aguantaría con esta pendiente 1.65. Si voy a hacer, si tengo tejas en espesor 0.42, que es calibre 26, daría a 1.70 y 0.50 o 0.55 corresponde a un calibre 24, podría ir hasta 1.80 distancias entre correas. Esta información, como les digo, está resumida en los manuales de los sistemas de cubiertas nuestras a través de la página nuestra www.acerpo.com. Pueden descargar tanto la ficha técnica como el manual de instalación de las mismas cubiertas. Para la instalación de las cubiertas trapezoidales, sugerimos dos tipos de fijación. Las más comunes es el tornillo de fijación llamado autoperforante. Es un tornillo que tiene la cabeza en forma hexagonal. La misma cabeza tiene una arandela, o sea, hace parte del mismo elemento la arandela, y tiene un empaque de neopreno. Ese tipo de tornillos se sugiere que generalmente se instale con un atornillador eléctrico. El atornillador eléctrico es una herramienta que se maneja a 2.500 revoluciones por minuto y tiene regulador de torque. Este regulador de torque me permite que cuando el empaque de neopreno llegue a la presión requerida,
pues se expande el empaque y obviamente me va a sellar la cubierta y me va a garantizar absoluta estanqueidad para evitar obviamente filtraciones en la cubierta. Este tornillo para fijación de cubiertas entre perfiles metálicos de estructura normalmente tiene punta de broca. Esta punta de broca me permite perforaciones a estructuras incluso hasta 2.5 milímetros de espesor. Si tengo correas en un espesor mayor, pues seguramente tendría que usar un tornillo con una especificación mayor en cuanto al grado de tornillo se estaría usando. Hay algunos tornillos en el mercado que los han hecho, digamos, de forma casera, en el cual venden aparte el tornillito, aparte la arandela y aparte el empaque neopreno. Estos a veces generalmente pueden tener fallas en la fijación, a veces se descabezan, a veces las puntas se dañan. Entonces, pues nada, sugerimos obviamente el tornillo que tiene ya inmersa la cabeza a la arandela y su debido empaque de neopreno. Normalmente estos tornillos vienen galvanizados y tienen un baño en magnesio que le aumentan su resistencia a la intemperie. La fijación para estos tornillos, ese es el tornillo fijador de cubierta, normalmente se fija en el valle de la cubierta y va, como les digo, atornillado directamente a la correa. Y hay otro elemento que llamamos fijador de ala, que es un tornillo que tiene el cuerpo ligeramente cónico. Esto me va a permitir que va a fijar entre cubiertas, no fija la estructura. El tornillo fijador de ala no fija la estructura, es un tornillo igualmente autoperforante, con punta de broca, con cabeza hexagonal y con empaque de neopreno, que obviamente nos sirve para hacer este tipo de fijaciones. Si yo tuviera estructuras metálicas, estructuras en madera, debería usar este tipo de tornillo, digamos con la misma condición, tienen que ser galvanizados, tienen que tener su baño en magnesio, cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno, pero la diferencia es que la punta es punta golosa, punta aguda, y eso nos permite obviamente que el tornillo pues penetre perfectamente en estructuras a madera. Son igualmente autoperforantes, también tiene punta aguda, cabeza hexagonal y su empaque de neopreno. Y el tornillo o el gancho tipo J también puede ser admitido para este tipo de cubiertas. Básicamente la fijación de un tornillo o un gancho tipo J, como el que vemos en la imagen, pues a veces es un poco más dispendiosa. Es necesario el uso, digamos, de este tipo de tornillos o de ganchos tipo J para cubiertas, o mejor, para correas tipo celosía o cerchas, porque el gancho, pues obviamente va a estar soportado al cordón superior al cordón superior de la celosía, cuando la celosía es en varilla o en ángulo, pues digamos podría ser la fijación en la parte inferior. Deberían preperforar la teja y hacer la fijación de abajo hacia arriba. Es un método, digamos, válido. Debe tener su doble juego de empaque de neopreno, doble juego de arandelas y doble juego de tuercas para ser fijado de abajo hacia arriba. Es un poco más dispendioso la fijación, pero hay algunos instaladores que tienen la cultura de hacerlo bajo ese concepto, es igualmente válido. En la fijación, démonos cuenta, yo puedo hacer en la correa inferior, puedo hacer en el primer valle, en la primera fijación, el siguiente no, el siguiente sí. En la siguiente correa, en el valle superior no haría la fijación, en el siguiente sí, en el siguiente no, y así mismo voy intercalando. Y el fijador de ala básicamente estaría ubicado entre las correas y lo que busca es unir las dos láminas, las dos tejas metálicas y evitar obviamente trepidación y ruido entre una lámina y otra cuando hago fijación longitudinal en cada uno de estos elementos. Está desarrollada la teja translúcida que es compatible con las tejas nuestras. Está desarrollada para los tres tipos de perfiles que nosotros manejamos. La teja translúcida para perfil 1000, para perfil de 6 crestas o para perfil de 8 crestas. Para la trapezoidal o para la arquitectónica igualmente estaría la conformación de esta teja translúcida. Lo importante es que la teja translúcida siempre se instale por encima de la teja metálica. Igualmente se debe atornillar con
con el mismo fijador de ala sobre la teja metálica y a nivel de las correas con el mismo tipo de tornillo que veníamos usando anteriormente y va directamente sobre el material. Nosotros trabajamos o duramos mucho tiempo en buscar unas alternativas de una cubierta translúcida que nos garantizaran la durabilidad. Hoy día nosotros suministramos tejas hechas en poliéster acrílico con refuerzo de fibra de vidrio. El acrílico es el mejor material plástico de resistencia a la intemperie. Las cubiertas translúcidas nuestras tienen garantía de 5 años contra cristalización, cuarteo y decoloración del material. Nosotros lo que hemos buscado como aceros formados es la responsabilidad de tener productos a larga vida. Buscamos que si el cliente pretende tener una cubierta, pues ojalá se olvide de tener que cambiarla durante toda su vida útil. En el caso nuestro, como les digo, la teja translúcida, podemos dar una garantía de 5 años contra cristalización, cuarteo y decoloración del material. En el mercado pueden ustedes encontrar materiales en PVC, en policarbonato, pero lamentablemente esos productos pues no tienen una garantía, sobre todo en cuanto a durabilidad del tiempo y obviamente en la fijación. El policarbonato tiene la dificultad de que las distancias entre apoyos deben ser distancias mucho más cortas, normalmente hablan entre 90 y 1 metro. Las cubiertas nuestras obviamente me soportan una distancia entre apoyos muchísimo mayor, entonces obviamente sería una solución excelente para complementar las cubiertas, tener la solución translúcida en un producto de larga calidad. Igualmente, como parte de los productos complementarios de las cubiertas y para dar una solución completa a todas las aplicaciones, nosotros hemos desarrollado diferentes remates especiales, limatesas, limaollas, caballetes, remates esquineros, remates laterales y de volumen en unidades de 244. Estos elementos vienen en desarrollos de 30 o desarrollos de 20 o desarrollos de 60 centímetros. En el caso del caballete, por ejemplo, tiene un desarrollo de 60, 30 para un lado, 30 para el otro. Y obviamente lo que buscamos es que sea un caballete, como lo vemos en la imagen, industrial, que me vaya a garantizar absoluta hermeticidad. Tiene una pestaña vertical que me permite cuando vaya a fijar a la cubierta, hacer el destijere para que el caballete baje completamente sobre el valle y me garantice absoluta estanqueidad y no haya posibilidad de que el agua por capilaridad o por salpique se vaya a devolver hacia el interior. Igualmente hemos desarrollado elementos contramuro, remates contramuro que pueden ser prepintados o pueden ser galvanizados. Normalmente estos productos se fabrican en longitudes de 2,44, que pues es una longitud útil usada por la mayoría de los instaladores para diferentes aplicaciones, digamos que industriales o institucionales. Bueno, vemos una imagen de una cubierta, en este caso es una cubierta que se hace en la longitud requerida, en este caso solamente vamos a tener un traslapo, entonces las tecnologías de las cubiertas hoy día nos permite que podamos fabricar la teja en la longitud requerida. Casi que no es lo ideal tener tejas como lo teníamos anteriormente no sé, 1,83, en 2,15, en 2,44, en 3,05, sino que hoy día podemos minimizar los traslapos y fabricar la teja en la longitud requerida para garantizar, como les digo, absoluta estanqueidad en las cubiertas. Igualmente hay aplicaciones para hacer cubiertas y para hacer, obviamente, temas de fachada. En temas de fachada, pues es una de las aplicaciones más interesantes a nivel industrial, porque voy a tener un acabado, un material que tiene acabado por ambas caras a un costo por metro cuadrado inferior a las soluciones que hay en mampostería. Hay soluciones en cubiertas trapezoidales como lo que vemos, que van a reemplazar lo que anteriormente se hacían mezclas de concreto o tejas onduladas y mortero para fijar tejas de barro.
hoy día podemos sobre la teja metálicas armar obviamente una retícula, fijar unos elementos llamados furries metálicos que van atornillados directamente al roblón de la teja, y sobre esto yo voy a hacer la fijación de la teja de barro. Son soluciones que, como les digo, me va a generar un confort térmico y acústico eh, eh, mucho mejor que cualquier otra solución que hay en el mercado. No voy a tener mezclas, como les digo, son sistemas completamente secos, son sistemas livianos y son sistemas que, como les digo, me van a garantizar absoluta hermeticidad en la cubierta. Muy bien. Como les decía, en el tema de cerramientos, sobre todo a nivel industrial, es una de las aplicaciones más exitosas. Es muy frecuente ver en los parques industriales que rodean nuestras ciudades que encontremos que el constructor haga un muro aproximadamente hasta 2 metros, 2,40, 2,30, y de ahí para arriba monta una cubierta trapezoidal prepintada. Esto me va a garantizar, como les digo, absoluta, una imagen mejor, mucho más arquitectónica, que me va a garantizar, como les digo, pues un mejor acabado. Y en cuanto a costos, va a ser un producto que tiene acabado por ambas caras y va a ser más económico que armar un sistema en mampostería tradicional, mampostería estructural. Esta es una de las aplicaciones más exitosas. Vimos muy rápidamente lo que eran cubiertas trapezoidales, sean galvanizadas o sean en material prepintado. Si tienen, como les digo, dudas, al final vamos a abrir los micrófonos y damos la oportunidad de responder las inquietudes que ustedes tengan. El segundo producto que nosotros manejamos a nivel de cubiertas son las cubiertas llamadas tejas tipo standing seam. Las tejas standing seam traduce del inglés hechas en el sitio. Standing seam es hecha en el sitio. Entonces esto me permite que yo podría llevarme incluso la máquina hasta la obra y podría fabricar la teja en la longitud requerida para la obra. Nuevamente buscando garantizar absoluta hermeticidad, garantizando obviamente que la cubierta no se vaya. En el caso de la standing seam, es una cubierta que nunca se perfora y vamos a garantizar absoluta estanqueidad en la cubierta. Igualmente, esto es hecho generalmente en acero aluminizado prepintado, la misma materia prima que veíamos al comienzo de la presentación, y se usa principalmente en aceros calibre 26 en 0.42, 0.45 milímetros de espesor. Son bandejas, como lo pueden ver, relativamente planas, que con unos rigidizadores, pues que lo hacen mucho más efectivo en el momento de impacto. Igual que lo veíamos anteriormente, el acabado superior e inferior de este material es una pintura poliéster. Igualmente, partimos de bobinas de 1220, esas bobinas las partimos a la mitad, quedan aproximadamente entre 606 y 610 milímetros de ancho útiles esas cintas, y lo mismo se insertan en la máquina y a través de unos rodillos van pasando a través de varias estaciones. Al final hay una cuchilla que me corta en la longitud requerida. El acabado de este material igualmente es pintura poliéster estándar en los 4 colores que hablamos al comienzo: azul, rojo, verde y blanco, y un primer inferior blanco. El espesor del acabado de la pintura top es 20 a 25 micras en la parte superior y en la parte inferior de 6 a 14 micras. Nuevamente, el ancho útil de la teja standing seam es de 500 milímetros. Tenemos una máquina nueva que vamos a empezar a operar, que tiene 300 milímetros, y lo mismo podría hacer en 38 milímetros de altura. 38 milímetros de altura se refiere a la altura que tiene el rolón de la teja, muchísimo más alto que cualquier otra teja del mercado. Entonces esto nos va a garantizar que si hay alguna lluvia con granizo, pues no se va a colmatar la cubierta, y obviamente no se va a devolver la cubierta y la humedad por capilaridad, porque obviamente hasta que se llenen los casi 4 centímetros que tiene de altura el roblón, pues obviamente me va a garantizar absoluta estanqueidad en la cubierta.
Como les comentaba anteriormente, el sistema de fabricación es que yo tengo una cinta que ya sería entre 606 y 610 milímetros, se instala en la parte posterior de la máquina que podría llevar en caso tal a la obra para fabricar en las longitudes requeridas cuando el transporte es mucho mayor a los tradicionales. Entonces se sugiere muchas veces fabricar en el sitio y depositar las tejas de acuerdo a la ubicación de la obra. La cubierta standing tiene, como les digo, esa facilidad de ser una cubierta que, a diferencia de las trapezoidales tradicionales, son cubiertas que no se perforan. Como no se van a perforar, pues son ideales para soluciones industriales, institucionales, comerciales. La mayoría de los proyectos a nivel de grandes superficies siempre usan este tipo de cubierta porque curiosamente, como les digo, nunca se perforan. Y como nunca se perforan, pues obviamente voy a garantizar absoluta estanqueidad en la cubierta. La máquina igualmente se podría llevar, como les digo, standing hecho en el sitio, podría yo llevar una PH, subir la máquina, colocarla temporalmente sobre unos andamios estructurales, colocar una plataforma, o lo más frecuente y lo que generalmente se usa en algunos casos es que iza uno la máquina hasta la altura de la cubierta y va formando uno la teja en la longitud requerida. En este caso, en este proyecto, eran tejas aproximadamente de 35 metros, que me va a garantizar, como les digo, absoluta estanqueidad y obviamente voy a garantizar que no voy a tener traslapos en la cubierta. La cubierta standing seam, como les digo, no tiene o tiene mejor las ventajas de que es un producto que no se perfora. ¿Cómo se hace la fijación de una cubierta standing seam? Generalmente a través de un clip en forma de S, el clip principal en forma de S, pues me toma por una de las pestañas los roblones de la teja, abraza completamente el producto y lo fija directamente a la estructura mediante un tornillo autoperforante de cabeza plana que me garantiza esta fijación. Los clips que Acero Formados comercializa son clips generalmente en calibres 24 o 22 y obviamente esto nos va a garantizar absoluta resistencia del material a la extracción o a veces el viento que puede generar la cubierta, porque son clips hechos en un espesor obviamente mucho mayor a lo que algunos comercializadores tienen en el mercado. La fijación, como les digo, se hace a través de un clip en forma de S, el cual se fija las correas mediante un tornillo autoperforante de cabeza plana. Los paneles de cubierta son anclados mediante el clip sin ser perforada la cubierta. Nunca perfore la cubierta. Posteriormente viene la otra teja, me tapa el clip y posteriormente yo hago un grafado longitudinal. Entonces, una de las ventajas de los sistemas standing seam es que, como les digo, estéticamente nunca voy a ver un tornillo longitudinal porque siempre va a estar tapado por medio de la siguiente teja que estaría tapando todos los elementos de fijación como tornillería y en este caso el clip. Y lo que se hace al final es que los paneles son grafados unos a otros junto con el clip mediante una grafadora o zimmer, el cual sella las uniones uniendo los paneles con dobleces entre 90 grados y 180 grados según la aplicación que ustedes requieran. Vemos entonces el grafado a 90 grados. Este grafado lo que me va a garantizar es que la cubierta, estoy sellando completamente la teja, casi como si estuviera sellando una lata de sardinas, evitando, como les digo, absoluta estanqueidad en la cubierta. O la puedo hacer a 180, es decir, además del doblez a 90 grados, doblo esta superficie sobre la siguiente, garantizando obviamente una mejor grafado. Si yo tengo algún inconveniente, por poner un ejemplo, en Colombia es muy frecuente que a veces hayan balas perdidas, entonces una bala sí no la puede retener la teja standing seam, entonces si hay una perforación, pues obviamente el desmonte de una teja standing seam para instalar y reparar la cubierta, pues va a ser obviamente mucho más compleja
que, que, que en otros sistemas de fijación. Por lo que les digo que el sistema es completamente grafado y voy a garantizar obviamente aplicaciones de cero permeabilidad y obviamente que el agua pueda entrar en las cubiertas. Igual que las tejas metálicas, en el caso de las standing seam, también tenemos tejas translúcidas en el mismo material con el que fabricamos las tejas translúcidas para las trapezoidales, en un poliéster acrílicos y reforzado con fibra de vidrio. Igualmente son tejas que se dan garantía de 5 años contra cristalización, cuarteo y decoloración del material. Igual que en la anterior, se sugiere que la teja translúcida siempre monte sobre la teja metálica, sobre la teja standing seam. La fijación igualmente se hace, en este caso de la teja translúcida, sí se hace por medio de tornillos que van atornillados o van fijados directamente sobre el roblón de la teja standing seam. Es el único sitio donde seguramente se haría la perforación y otros prefieren sellar longitudinalmente y fijar la teja directamente a la correa, igual con tornillos autoperforantes como los veíamos anteriormente. Vemos una imagen donde están las cubiertas standing seam formadas, en este caso, como les digo, alrededor de 35 metros, y vemos el grafador. El grafador, como les digo, me va a garantizar absoluta estanqueidad porque me va a grafar longitudinalmente todos los roblones de las tejas, garantizando, como les digo, que estoy sellando completamente la cubierta y como vemos en la imagen, no vemos ningún tipo de tornillo, luego el acabado va a ser absolutamente estético versus otros sistemas de fijación que hay en el mercado. Si yo quisiera curvar una teja standing seam, hay varios métodos. Bueno, hay un método principal que hay que usar una máquina adicional para hacer el curvado de tejas standing seam. Sin embargo, si yo quisiera hacer una cubierta, digamos, en standing seam, podría hacerlo cuando el radio de curvatura supere los 34 metros. Entonces sería, digamos, una de las principales sugerencias. En este caso, igual, habría que tener los planos para definir realmente si el radio de curvatura supera esos 34 metros, de 34 metros en adelante. En una teja standing seam con una altura de 38 milímetros, que es 1,5 pulgadas, me curva en frío perfectamente. Algo que es bien interesante, bien importante es debe haber una coordinación entre el instalador de la cubierta y la persona que maneja la estructura. Una cubierta, llámese standing seam o trapezoidal, no admite imperfecciones en la cubierta. Esto implica que debe haber un compromiso entre el estructurero y el instalador de la cubierta, la empresa que va a instalar la cubierta, para que obviamente reciban efectivamente que las correas estén perfectamente fijas, estén perfectamente alineadas y obviamente no haya deformación, porque cualquier deformación significa un compromiso estético en la cubierta. La cubierta, digamos que calca la estructura metálica, eso es bien, bien importante. La cubierta calca la estructura metálica, eso quiere decir que si una cubierta se va a ver alabeada, se va a ver ondulada, donde no debe verse ondulada, es porque seguramente la estructura tuvo algunas diferencias en la fijación y obviamente la persona que manejó el tema no era lo suficientemente experto para hacer las aplicaciones. No es una cubierta autoportante. A pesar de eso, pues Aceros Formados también ya ingresó en la comercialización de este tipo de cubiertas que vamos a mirar en otro tema mucho más adelante. Implica que las cubiertas deben tener un radio de curvatura que sea perfecto. Entre mayor sea el número de apoyos, va a ser mejor la curvatura y mejor el soporte de la cubierta. Tanto estructura como cubierta requieren un montaje extremadamente exigente. Cualquier imperfección en la en la estructura puede agravar la parte estética de la cubierta. Se pueden diseñar cubiertas standing seam de 1,5 pulgadas, es decir, de 38 milímetros de altura, y se puede curvar en frío
desde 34 metros de radio en adelante. Entonces, para determinar esto, pues obviamente debemos conocer unos planos y determinar si efectivamente ese radio me está dando efectivamente en la curvatura requerida. Eh, si yo tengo una cantidad menor de apoyos, pues es evidente la deformación de la curva. Entonces, en la imagen creo que es muy claro que entre menos elementos de fijación yo instale para mi cubierta, la cubierta tipo standing seam no es que sea un elemento mágico que me dé la curva, pero debería tener realmente mayor cantidad de apoyos para garantizar que el radio de curvatura se viera mucho mejor. La cantidad de apoyos para una cubierta es determinante para el resultado final. Es decir, que se requerirían muchísimos más puntos de apoyo para que obviamente la cubierta tenga un mejor acabado y obviamente se me garantice las aplicaciones. La anterior era una cubierta tipo poligonal, igualmente se puede hacer, pero hay que advertirle al cliente que seguramente la cubierta por las distancias entre correas pues se va a ver como un elemento poligonal, es decir, un elemento que se va a ir seccionando por partes dependiendo del diseño real que tiene el proyecto. A mayor cantidad de apoyos, pues mejor va a ser la curva. Se va a calcar mejor la superficie y el producto obviamente va a ser un poliedro. Para hacer una cubierta standing sin curva, pues básicamente hay que hacer dos procesos. Un proceso es el formado de la teja. La teja, veíamos anteriormente, se forma completamente plana, completamente lisa, y después se pasa a través de esta máquina que llama una máquina curvadora. Esta máquina curvadora me va a garantizar cuál es el radio al cual voy a fijar la teja sobre la estructura. Una vez yo haga la teja plana, la paso una a una para dar el radio de curvatura. Entonces vemos acá el proyecto donde efectivamente se verificó cuál era el radio generado por la estructura, se midió la teja, se verificó con entre el instalador y el estructurero cuál era el radio que necesitábamos, y obviamente aquí ya se ven las tejas apiladas para hacer la fijación. Y este es el resultado final de una cubierta curva hecha con máquina curvadora que me va a garantizar, como les digo, unos radios perfectos para hacer una cubierta que sea excelente para ese tipo de aplicaciones. Otro de los usos que tienen las cubiertas standing seam y que es muy frecuente en el mercado es el uso de las cubiertas standing seam tipo sándwich. Se llaman tipo sándwich porque son básicamente dos cubiertas, una cubierta que hace las veces de primer tendido, tendido inferior, es una teja que va fija a la estructura con sus clips. Sobre esa teja se instala un aislamiento, entonces esos aislamientos conocemos varios con los cuales se maneja en el mercado. El más económico puede ser el poliestireno, conocido en el mercado como EPS o Icopor. Icopor era el nombre, digamos, comercial de una fábrica que hubo en Colombia hace varios años, pero digamos, ellos dejaron muy posicionado ese nombre en el mercado y todo el mundo ya reconoce ese producto, el producto poliestireno como Icopor. Realmente el nombre genérico de este producto es poliestireno. Puede ser poliestireno, puede ser fibra de vidrio, que es la que se ve en la imagen, o puede ser poliuretano. Cualquiera de esos productos, también hay algunas fibras minerales, hay algunas fibras de lámina de roca, hay diferentes tipos de aislamientos. Entonces, cuando tengamos una cubierta tipo sándwich, es importante definir cuál es el aislamiento que yo requiero o que necesito para el tipo de obra, y obviamente dependiendo de eso podemos hacer el suministro del aislamiento requerido por el cliente. Se pueden encontrar casi desde, no sé, desde 4.500 pesos en adelante, 4.500 hasta 28.000 pesos el metro cuadrado de aislamiento. Eso habría que sumarle lo que cuesta la primera bandeja más lo que cuesta la segunda bandeja. Este tipo de cubiertas tipo standing seam es el Rolls Royce de las cubiertas. Es decir, una cubierta de estas, pues obviamente me va a garantizar absoluta estanqueidad porque no voy a perforar la cubierta.
son cubiertas que por tener su doble aislamiento y doble lámina metálica en la parte superior e inferior, pues me va a garantizar obviamente hermeticidad y me va a garantizar un confort térmico y acústico que va a ser muy superior a cualquier otra teja que haya en el mercado. Vemos en las imágenes el montaje de una cubierta tipo sándwich. Entonces vemos que generalmente, y es la cultura que nosotros manejamos, montamos la primera teja va hasta el borde interno de la viga canal, hasta el borde interno de la viga canal. Posteriormente yo instalo el aislamiento, en este caso es aislamiento en poliuretano, y posteriormente monto la segunda cubierta, en este caso la cubierta va volada, la segunda cubierta sobre la viga canal, aproximadamente 20-25 centímetros, dependiendo de las aplicaciones y obviamente el acuerdo que se haga con el cliente para dejar este tipo de voladizos. Y al final, pues ya tenemos una cubierta ya conformada tipo sándwich, dependiendo de las aplicaciones que se hagan. Es muy usado, como les digo, en proyectos a nivel institucional, industrial, comercial, residencial. Son de las aplicaciones más exitosas que hay en el mercado. Generalmente vemos, aquí va dos proyectos. El anterior era un proyecto de un colegio en Bogotá. Estos son proyectos de centros comerciales aquí en Bogotá, donde se usa la famosa cubierta standing seam con aislamiento tipo sándwich para conformar obviamente este tipo de cubiertas. La imagen que vemos a la derecha corresponde al Parque Agroindustrial de Tunja. Es una cubierta que se hizo en curva, entonces obviamente nos tocó llevar la máquina curvadora para formar obviamente la cubierta y garantizar obviamente absoluta estanqueidad en este tipo de cubiertas. Las cubiertas standing seam igualmente se pueden usar como fachadas, entonces este proyecto que vemos a mano derecha corresponde a unas tejas fabricadas en 46 metros de largo. Nos tocó llevar la máquina, se hizo la máquina hasta la altura de la cubierta y se formó la teja. No hubo necesidad de curvarla porque el radio de curvatura pues me permitía, digamos que formar la teja, curvarla sobre la estructura sin que me generara distorsiones en el material metal base, y lo mismo se usó para hacer la fachada. Entonces vemos que la fachada yo no le veo ningún tipo de tornillo, porque igualmente se hace con fijaciones, con clips y tornillería directamente a los elementos. Muy bien, pues damos por concluida la charla. Vamos a abrir los micrófonos para aclarar dudas o inquietudes que tengan. Les damos pues obviamente las gracias. Esperamos que la información haya sido útil. Si hay dudas o inquietudes, pues nos lo comentan a través del chat, a través de los correos. Aquí está. Mi nombre es Javier Ardila. Les dejo entonces la dirección, la página www.acerpo.com, el PBX y los correos, tanto de servicio al cliente como el correo mío, para que ustedes obviamente tengan acceso a cualquier duda o inquietud que requieran. Entonces, si ustedes quieren, abrimos los micrófonos y pues nada, buscamos responder las inquietudes que ustedes tengan. ¿Hay alguna duda? No, señor, gracias. Ok, entonces si no hay inquietudes, damos por concluida la charla de cubiertas o soluciones de cubiertas de acero formados. Muchísimas gracias y estaremos promoviendo una próxima capacitación, una próxima charla en próximos días de otro producto que sabemos que les va a ampliar la información. Bueno, muchísimas gracias.